Hola a todos, bienvenidos en esta mañana de domingo en donde vamos a darle un vistazo a los mercados, al mercado de divisas y a los mercados en general. Un saludo a todos los traders que estáis aquí al pie del cañón ya preparándonos para el inicio de la sesión que en Forex va a tener lugar pues dentro de unas pocas horas. Una semana que se prevé interesante y movida por lo que vamos a ver. Vamos a comentar un poco pues las perspectivas que no pueden ir en otra dirección. Hoy vamos a hacer un programa, un comentario especial, un especial Brexit, debido a la pues situación que estamos viviendo. Todos sabemos por las informaciones que nos llegan que bueno, pues el referéndum sobre el Brexit va a ser el próximo jueves y que las encuestas están siendo optimistas igualadas, pero están por ahora decantándose a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque son encuestas y por lo tanto debemos encuadrarlas como tales y saber que hay un margen de error, digamos, considerable, porque en otras experiencias parecidas de referéndums en situaciones parecidas, pues acaba pasando siempre lo mismo, ¿no? Pero a pesar de eso, la verdad es que los mercados pues están siguiendo muy de cerca esta situación, porque es una situación que puede desencadenar una serie de movimientos muy importantes. Entramos en la semana decisiva porque esta semana ya se va a vislumbrar al final el resultado, pero no perdamos de vista que no solo es decisiva por el tema del Brexit, estamos en una situación de prácticamente tormenta perfecta y esto debemos tenerlo en cuenta de cara a nuestro trading. Tormenta perfecta porque tenemos el jueves el referéndum sobre el Brexit, pero el domingo tenemos elecciones aquí en España y además estamos pendientes de cómo va a ir evolucionando las últimas declaraciones de Janet Yellen y de la Fed, que parece que ahora mismo pues están un poco expectantes con el tema del Brexit y los datos macro USA para acabar de decidirse subir los tipos. Es decir, tenemos tres situaciones en este momento que están condicionando de forma clara al mercado, y por muy importante que sea el Brexit no debemos perder de vista las otras dos, dado que los mercados europeos también estarán pendientes de los resultados electorales en España con toda seguridad. Por tanto, la horquilla que va desde el jueves prácticamente hasta el lunes, muchísima precaución en vuestra operativa y muchísima precaución con las operaciones que dejáis abiertas, porque podemos tener sorpresas bastante contundentes. La semana ha transcurrido pues con una mezcla de movimientos, pero movimientos todos con un denominador común. En el caso del euro dólar, de la mano del Brexit también hemos visto pues movimientos que han sido desarrollados e impulsados por este suceso, ¿no? Pues esto está impulsando al par hacia prácticamente mínimos. Destacable solo un movimiento del día 16 que podíamos achacarlo a datos laborales en Reino Unido y posibles interpretaciones de influencias o intenciones de voto a raíz de este dato, pero hay una reacción más fuerte por la tarde cuando se conoció pues la desgraciada noticia del asesinato de esa diputada laborista, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo el mercado está pendiente y está nervioso, y todo gira alrededor de este acontecimiento que va a tener lugar el jueves. La libra dólar, no hemos ni cambiado el título la semana anterior porque realmente es que está totalmente condicionada por esto. La campaña debía llegar a su punto álgido esta semana, la campaña electoral, digamos, para el referéndum, pero bueno, se ha visto rota por el luctuoso pues, acontecimiento que os hemos comentado, ¿no? Y esto lo que hace es añadir más incertidumbre al resultado, y esto hace pues que se aumente la volatilidad, evidentemente. Por lo tanto, mucha precaución al operar con la libra esta semana. Ya nosotros la teníamos un poco apartada las semanas anteriores, pero esta semana más aún. El dólar yen, seguimos con una cierta calma. No hay noticias destacables tampoco en el dólar yen, algún movimiento, sobre todo porque ha habido un movimiento ciertamente pues importante, porque ha habido temas de política monetaria, pero acabamos la semana tal y como la empezamos prácticamente. Por lo tanto, pues no es algo digamos, a destacar. Sigue esperando y sigue tranquilo, sobre todo a la espera, como hemos dicho en los comentarios anteriores, de ver cómo reacciona la Reserva Federal, que va a ser el desencadenante con toda seguridad de algún movimiento de cierta intensidad, como vimos la semana pasada al examinar sus correlaciones tanto con la deuda soberana USA como los bonos del tesoro del Treasury norteamericanos, como pues con el Nikkei y con la divisa.
El oro lo tenemos en máximo bianual, cumpliendo un poco el movimiento que nosotros habíamos visto ya desde hace un par de meses. Parece que la rotura se está consolidando, ayudada evidentemente por el rol de activo refugio que está tomando el par delante de esta situación de múltiples incertidumbres en el mercado, y lo tenemos en máximos desde 2014. Y vamos a ver también, como siempre, el dólar australiano, que bueno, pues ha tenido también un movimiento sincronizado con los movimientos que hubo a raíz del Brexit. Por lo tanto, nos hace pensar que igual puede haber también alguna ligera correlación. No olvidemos la especial relación de Australia con el Reino Unido, miembro de la Commonwealth, etcétera, ¿no? También es verdad que ese mismo día 16 de madrugada tuvimos unos datos de tasa de desempleo australiana, que es evidente que marcaron el inicio de esa profunda caída que tuvo el par el día 16, aunque si comparamos el movimiento que se produjo con la tasa de paro y el movimiento que se produjo en el momento que se conocieron novedades acerca del Brexit, pues no tiene comparación. El movimiento del Brexit es bastante más intenso, como vamos a ver. Otro hecho más que nos hace pensar en aumentar las precauciones en todos los activos esta semana. Y bueno, activo de la semana, pues activo de la semana no lo tenemos. Esta semana vamos a hablar de Brexit. Vamos a tener una parte del programa especial dedicada al Brexit. Vamos a ver diferentes aspectos del Brexit y cómo puede influir en la economía europea y mundial, para que tengamos todos una idea de en qué situación nos estamos moviendo, que esa es la clave y lo que siempre debe buscar el trader. Vamos a empezar con el euro dólar, como siempre. Tenemos un euro dólar, como vemos aquí, que tiene una semana totalmente neutra, a no ser de esta caída que se inicia con los datos de ventas al detalle del Reino Unido, de ventas al detalle, datos pues positivos, bastante positivos, pero luego la caída se acentuó de forma profunda. Habría que analizar exactamente los motivos, pero realmente el momento temporal en el que se produce, se está produciendo pues esa noticia. Luego se produce una recuperación debido seguramente a la interpretación y el cambio de intención de voto en el Brexit, debido pues al desgraciado hecho que hemos comentado antes. A pesar de eso, ¿qué debemos destacar? Pues debemos destacar que los máximos semanales desarrollados o generados durante prácticamente la primera jornada de cotización no se vuelven a superar el resto de la semana, y es que esta caída pesa mucho y pues nos deja en una situación prácticamente neutra respecto a la semana anterior, como podemos ver aquí. Por lo tanto, seguimos pues igual, seguimos de la misma forma y seguimos a la espera de acontecimientos. Vamos a añadir un elemento más a nuestro análisis, aprovechando que pues vamos, como sabéis, desarrollando indicadores nuevos. Vamos a probar uno de los indicadores que hemos desarrollado, que en este caso es una adaptación del Atlas de Blay 5. El Atlas de Blay 5, con el cual pues hemos visto trabajar y mucha gente trabaja pues en acciones y en otras plataformas como ProRealTime. Nosotros lo hemos adaptado a MetaTrader y lo estamos testeando pues en divisas. Vamos a ver, vamos a instalarnos el Atlas 5. Vamos a meterle un nivel 0 para que se vea un poquillo mejor. Bueno, pues ¿qué nos muestra aquí también el Atlas? Pues bueno, el Atlas, que como sabéis analiza y detecta estrechamientos significativos en las bandas de Bollinger, que normalmente son preludio de grandes movimientos en los mercados, pues nos detecta claramente aquí la zona de techo. Nos detecta una zona de techo importantísima, que es la que hemos comentado repetidamente en el euro dólar, y por lo tanto una zona clara de rechazo del precio. Si no se produce ningún cambio de coyuntura, ningún cambio de contexto destacable en el mercado, pues esta zona sigue vigente. Por lo tanto, techo en nivel de 1.14. Cada vez que llegue 1.14, lo lógico sería, digamos, buscar posiciones cortas en dirección a un rango que últimamente se está estabilizando en los niveles de 1.11 y algo, 1.12. Esta es un poco la previsión. En este momento hemos tenido un movimiento neutro que nos deja en una posición de 1.1273 y la verdad es que el canal lo vamos estrechando cada vez más, porque bueno, pues estas semanas nos ha dejado pues un movimiento tal que así, una tendencia tal que así, y esto pues bueno, ¿no? Hace que tengamos una zona estrecha de negociación entre niveles técnicos de cierto peso. Vamos con la libra dólar, una libra dólar marcada por la incertidumbre,
de una forma pues bastante clara. Vemos el día 16 aquí, pues no hay ninguna noticia, por eso no lo hemos marcado, pero es el desgraciado acontecimiento del Brexit que os comentábamos. Fijaos el cambio de sesgo y el cambio de rumbo que tiene la libra dólar en el momento en que se produce cualquier situación que pueda pues alterar el resultado de este referéndum. La verdad es que pues es destacable, ¿no? Vamos a meter aquí una referencia para que lo veamos, pero bueno, yo creo que es bastante destacable y vemos cómo realmente se produce una reacción absolutamente contundente. Si no fuera por eso, pues hubiéramos visto un tramo completamente lateral a la espera, con una libra dólar en niveles por debajo de los 1,40. ¿Esto qué nos sitúa en el largo plazo? Pues bueno, nos sitúa en el largo plazo en esta zona de aquí, como podéis ver, profundizando de nuevo en esta zona de mínimos no visitada desde 2008. Por lo tanto, estamos en una zona delicada en este momento con la libra dólar y con todos los ojos puestos evidentemente en los resultados de este jueves. Vamos aquí a ver también qué nos dice nuestro amigo Atlas. Y nuestro amigo Atlas, pues lo que nos está diciendo es que realmente nos está dando una señal de que podríamos ver efectivamente un movimiento violento en las próximas semanas. Evidentemente esto va marcado y va condicionado con los resultados del Brexit. El mismo mercado se está posicionando para pues efectuar un movimiento en un sentido u otro dependiendo de cómo se den las circunstancias. Esto pues es algo que está pareciendo, que parece bastante claro en este momento. Por lo tanto, tenemos un pronóstico completamente incierto. No hay pronóstico en la libra dólar porque todo dependerá del resultado del referéndum. El caso del dólar yen, pues bueno, hemos tenido, como decía, una semana bastante plana, solo alentado por la política monetaria del Banco de Japón, que nos deja el par en niveles por debajo de los 105 yenes, en 104 yenes aproximadamente, y este es el movimiento destacable único de la semana. También un movimiento el cual pues nos tiene bastante habituados el dólar yen. Cuando produce estos largos desplazamientos laterales, normalmente acaba con caídas profundas. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues bueno, era también difícil de posicionarse por el hecho de que había la decisión de política monetaria del Banco de Japón. Entonces, a pesar de que es bastante probable o predecible que el Banco de Japón intentara devaluar su moneda, pues siempre hay un riesgo implícito bastante grande en estos momentos, y nosotros siempre lo evitamos. Por lo tanto, es algo en los cuales una zona en la cual nosotros no queremos estar bajo ningún concepto, porque bastantes sustos nos hemos llevado ya en más de una ocasión. Pero bueno, a pesar de eso, pues vemos aquí que realmente se produce esta zona de soporte, la cual es perforada de una forma totalmente contundente cuando pues se produce el momento en que se publican datos de política monetaria del Banco de Japón. ¿Esto cómo nos deja a largo plazo? Pues bueno, nos deja a largo plazo en zona de control, simple y llanamente. Una jornada plana pero totalmente condicionada por estos datos macro, pues nos deja en zona de control con el dólar yen, una zona en la cual parece que el dólar yen o en sus inmediaciones pues podría estar esperando la decisión de la Fed sobre política monetaria. Pero lo que debemos tener en cuenta en este largo plazo es que realmente ahora mismo nos hallamos en una zona pues destacable, interesante. En caso de que pierda estos niveles que tiene ahora, pues podemos ver caída ya de cierta intensidad, esto nos podría llevar pues prácticamente a niveles de 88, 90 yenes de una forma relativamente rápida, porque esta zona de soporte de aquí, una vez pierda los 96 yenes, prácticamente tiene caída libre, y este par es un par que nos tiene acostumbrados a este tipo muchas veces de movimientos. Podéis ver aquí también hemos puesto el Atlas, y podéis ver aquí como el Atlas pues en semanal pues bueno, funciona aceptablemente bien y nos da señales que pueden ser muy interesantes. Incluso pues podemos hacer una prueba aquí que hay volatilidad, y podemos ver en el corto plazo, que es algo que no hemos probado, estamos testeando. Por lo tanto es una cosa que bueno, pues hay que ver cómo funciona.
y hay que ver cómo lo adaptamos. Vale. Aquí necesitaríamos, vale, pronunciarlo un poco más. Vale, podéis ver aquí, quizás aquí nos da un exceso de ruido, un exceso de señal, por lo tanto, bueno, pues hay que parametrizarlo de forma adecuada para que nos dé señales significativas. Vale, es una cuestión de probar y testear. Es más efectivo, por lo que podemos ver, en el largo plazo. En el largo plazo siempre nos está dando buenas señales y pues es una cosa que nosotros, insisto, estamos testeando en el corto para diferentes cosas que tenemos pensadas. Vamos con dólar australiano. Un dólar australiano que, como os comentaba, la verdad es que se movía en un rango súper estrecho de unos 100 puntos exclusivamente prácticamente. Aparece la tasa de desempleo australiana, produce una ligera caída y luego, pues en coincidencia justo con publicación de datos de Brexit, se produce esta convulsión, esta fuerte sacudida, pero que al final nos acaba dejando prácticamente, fijaos, en el mismo sitio, en la misma zona que la apertura semanal. Por lo tanto, nos deja una vela completamente neutra y encima en esta zona de soporte. Por lo tanto, más indefinición yo creo que imposible. Otro par que lo tenemos prácticamente seguramente a la espera de los acontecimientos que se vayan produciendo en el Reino Unido. Por ahora tampoco se queja mucho ni nos da señales de posibles sacudidas. Pero como podéis ver aquí, pues bueno, ¿no? nos avisó de ciertos movimientos, ¿no? Sobre todo estos manchas más intensas de aquí son las que pues nos pueden indicar movimientos de cierta dimensión. En largo plazo, pues bueno, indefinición total, también dependerá del resultado del Brexit. Seguimos teniendo un nivel de control muy consolvente en esta zona de 0,76 por la zona superior, y en zona inferior prácticamente estamos encima de la zona de control. Más allá de esta zona de control que vemos nosotros, tenemos un mínimo en niveles de 0,7150, pero ya nos iríamos prácticamente a testear esta zona de los 0,70. En el caso de que viéramos caídas un poco más profundas, sería muy fácil ver al par en niveles de 0,70. El oro esta semana, pues bueno, se ha animado también de una forma bastante contundente. Podéis ver aquí también sacudidas justo en este 16 de junio a la misma hora que en el resto de activos, pero podéis ver esta tendencia clara, que es lo que creo que hay que destacar, ¿no? Esta rotura a partir de las non-farm payrolls de Estados Unidos, que podéis ver exactamente también aquí cuál es el motivo que está impulsando realmente esta subida. En los datos macro en Estados Unidos, subida consistente, subida constante, con fuerza, con potencia, que nos aleja de la directriz primaria de este movimiento. Incluso gestiona bastante bien la directriz secundaria, en que hemos visto la primera perforación, y esto podría ser un antecedente de un poco la finalización de este impulso. Es un poco lo que nos hace dudar en este momento. Hemos visto un impulso grande, una perforación contundente de esta directriz secundaria de este movimiento alcista. Podríamos ver aquí la formación de un máximo menor que el anterior y por lo tanto una figura de 1, 2, 3 que sería el preludio de la rotura de esta directriz y por lo tanto la finalización de este impulso alcista. Esta es una de las hipótesis. Evidentemente, una vez más, todo está condicionado. En el momento en que el Brexit dé ciertas noticias de cierta orientación, podemos ver rotura de máximos y podríamos ver entonces cómo se confirma la figura de escape que hemos venido indicando en este activo durante los últimos meses, ¿no? Esta figura de escape que podéis ver aquí, pues cómo se ha marcado. Vamos a instalar también aquí el Atlas. Incluso podemos pronunciar un poco más. Vale. Figura de escape que podéis ver aquí. Pues bueno, cómo se está formando esta zona de compresión con niveles técnicos tanto de soporte como de resistencia muy importantes. Atención a este nivel histórico, que es el que siempre nosotros os recordamos, 61,8 de Fibonacci, de todo el impulso alcista desde el 2003
hasta el periodo alcista de 2003-2010, pues estamos en el 61,8, estamos justo encima, estamos justo encima. Aparte vemos cómo pues hay ciertos indicadores que nos están dando una señal de que podemos ver un movimiento violento próximamente. Zona de techo, pues este nivel prácticamente de los 1.345. Estamos consolidando los $1.200 desde hace unos días, y en caso de rotura de los 1.345 podríamos ver una figura de escape importante. Podemos hacer dos cosas: o subirnos al carro ya con un nivel de stop gestionándolo, porque el nivel de stop ahora mismo es largo, o esperar a que se produzca una nueva consolidación como la anterior, si es que se produce, para entrar en ese momento. Las cercanías de los 1.258, que es el nivel 61,8 FIBO, pues son quizás el punto ideal para poder plantear una operación de este tipo. Dependiendo de los resultados del Brexit, el rol de activo de refugio del oro contribuirá a que esto se acentúe, y por lo tanto podemos ver un movimiento aún con más intensidad de la esperada. Hoy no tenemos activos de la semana, vamos a hablar del Brexit, un Brexit que creemos que puede tener un impacto muy importante en las bolsas, un impacto muy importante en los mercados, y por lo tanto se merece pues un poco que lo observemos con detenimiento para plantear nuestra operativa. Básicamente vamos a ver dos cosas, ¿no? La incertidumbre que se está produciendo en los mercados y las medidas de prevención a adoptar. Esa es un poco la intención. Seguramente habréis recibido comunicaciones de vuestros brokers, las cuales están advirtiendo que esta semana van a aumentar las garantías de operativa con productos OTC, con productos derivados como CFDs y demás. Estas medidas son medidas preventivas de cara a reducir su riesgo, y son, creo yo, consecuencia de la experiencia que se tuvo con el pasado mes de enero, creo que era, ya no recuerdo si era enero de 2015 o 2016, bueno, el episodio que tuvimos con enero de 2015 con el franco suizo, y que acabó con varios brokers en la lona. Por lo tanto, están tomando precauciones, y lo que están haciendo de facto es disminuir los apalancamientos, porque están pidiendo más garantías a los traders, a sus clientes, para que puedan operar. Esto es todo un indicativo de lo que se está preveyendo de cara a esta semana que iniciamos. Por lo tanto, máxima precaución, porque si estas entidades están tomando precauciones, pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entidades a todos los niveles, desde brokers puramente de Forex hasta pues entidades de inversión como Societe Generale, ING, bueno, pues múltiples, ¿no? Incluso todas estas instituciones parece que van a tener el personal totalmente activo durante las 24 horas este jueves 23 de junio para pues realmente estar preparados para cualquier contingencia que se pueda producir. Por lo tanto, mucha atención, insisto, mucha atención en nuestro operativo esta semana, y mucha atención en las operaciones que dejamos abiertas más allá del jueves. Podemos tener problemas de liquidez el jueves, y esos problemas se pueden extender, y podríamos tener problemas si dejamos posiciones abiertas, porque el domingo os recuerdo que hay elecciones aquí en España. Por lo tanto, podríamos tener un lunes también convulso, con declaraciones acerca del posible resultado del Brexit, y además con consecuencias y valoraciones de las elecciones aquí en España. Por lo tanto, insisto, precaución, y mirar de intentar no dejar posiciones abiertas. Las advertencias de los brokers van también en la línea de que en los momentos en que se produzcan noticias relacionadas con el Brexit podemos tener problemas de liquidez en las plataformas. Eso quiere decir que puede haber posiciones que no se cierren, Este es un poco las advertencias que están realizando los brokers. Por lo tanto, yo estaría muy atento y tendría una política mucho más restrictiva esta semana respecto a todos los movimientos que penséis realizar. Esto por el lado de los brokers y del sector financiero. Después tenemos otro aspecto, que son los mismos bancos centrales. Los mismos bancos centrales, preveyendo que pueda haber problemas de liquidez, ya se han encargado de hacer público que van a garantizar que esa liquidez fluya en ambas direcciones. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra van a estar atentos para inyectar liquidez en el sistema financiero en el momento en que se produzca algún evento
que pueda pues reducir esa liquidez, y van a garantizar la viabilidad y la continuidad del sistema. Evidentemente, detrás de estos bancos centrales europeos está el FMI, está una serie de instituciones que van a procurar pues que no haya ningún sobresalto. A pesar de eso, podemos ver volatilidad habitual en una situación como esta, que es una volatilidad enorme, pero que tengamos en cuenta que también los bancos centrales pues están expectantes ante este hecho. Ya hemos visto cómo los mercados pues están examinando, están viendo con mucha incertidumbre pues todo lo que está sucediendo con el Brexit. Podemos ver además pues bueno, que esta semana hay datos, evidentemente no olvidemos el jueves, además de desempleo de Estados Unidos, hay datos de previsiones de PMIs manufactureros en diferentes países de la zona euro. Por lo tanto, pues bueno, son cosas que también debemos tener en cuenta y que se añaden un poco más a este cóctel, con el cual vamos a tener que trabajar, nos guste o no. Y desde el punto de vista financiero que tenemos, pues tenemos también una fuerte relación y una fuerte influencia. Todos sabemos de la posición predominante y de esa importancia tan básica de la Citi como centro financiero mundial. Y en ese sentido, pues podemos también ver exactamente cómo está funcionando el mercado de productos financieros y qué tipo de relaciones se han establecido, relaciones que también se verían directamente afectadas con toda seguridad en el caso de que hubiera un Brexit. De ahí también los temores que hay pues en la Citi. Como ejemplo, pues solo os vamos a dar una serie de datos que, bueno, por muy complejos que puedan parecer, pues ahora os los explicamos y creo que lo podéis ver pues de una forma tan clara como lo vemos nosotros. Estos datos que tenéis aquí son los datos de posiciones consolidadas, posiciones que tienen su contrapartida en el Reino Unido de otros países, es decir, países que tienen productos financieros que están vendidos a ahorradores o a inversores de esos propios países o de otros países, y que la contrapartida de ese producto, la entidad que está dando contrapartida a ese producto es residente en el Reino Unido. Por lo tanto, podéis ver que en el caso de que hubiera un Brexit, pues podría haber ciertas afectaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si veis la lista de países y las cantidades en millones de dólares USA, pues podéis ver ciertas cosas a destacar, ¿no? Que es que los principales países que tienen este tipo de fondos invertidos ahí, bueno, con la contrapartida del Reino Unido, pues son principalmente países de la zona euro. A destacar, por ejemplo, que los Estados Unidos tienen 414.000 millones, cuando España tiene 412.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces es, digamos, queda evidente también la importancia en ese aspecto de este Brexit. Nosotros nos podemos venir aquí, y si venimos aquí podemos ver cómo compararlo con toda la área euro, y podemos ver este gráfico como pues las contrapartidas en el Reino Unido de países de la zona euro, las contrapartidas de productos financieros que residen en el Reino Unido de países de la zona euro supera el billón de euros. Esto pues es algo más que debemos pensar a la hora de creer que ciertas decisiones en el Brexit pues no nos van a afectar, no. Van a afectar a todas las economías europeas de una forma importante por toda esta serie de correlaciones que existen entre ellas. Pero ¿qué impacto puede tener ese Brexit o qué es lo que debemos tener en cuenta? O podemos pensar que, bueno, pero a nosotros no nos va a afectar de una forma directa. Pues sí, nos va a afectar de una forma directa. Vamos a ver un vistazo rápido a ciertos datos macro. Esto es un gráfico de importaciones del Reino Unido.
Importaciones del Reino Unido desde el año 2011. Podemos ver que tenemos datos, digamos, completos de full year, datos de año completo hasta 2015. Y podemos ver un poco la distribución de esas importaciones, ¿no? El Reino Unido pues está importando pues productos y servicios de multitud de países, pero podéis ver cómo evidentemente los países pertenecientes a la zona euro pues ocupan una franja importante, son una parte importante de estas fuentes, estos proveedores de la economía del Reino Unido. De la misma forma, vemos que las relaciones comerciales, en el caso de la exportación de productos del Reino Unido hacia otros países, pues tienen una proporción similar, en el cual evidentemente los países de la Unión Europea son un importante cliente de la economía del Reino Unido. Por lo tanto, estos equilibrios pueden verse significativamente alterados en el caso de que ese Brexit se produzca. Si hacemos el cálculo que normalmente se hace, que es calcular la balanza comercial, que es restar importaciones de las exportaciones, pues tenemos una balanza comercial en la cual el Reino Unido es ligeramente deficitario, de una forma ya, digamos, extensiva en el tiempo. Por lo tanto, quiere decir que está importando más que exporta en estos momentos. Pues bueno, son datos que creo yo que deberían tenerse muy en cuenta, porque evidentemente las afectaciones y la influencia que puede tener un resultado que indique que el Reino Unido va a salir de la Unión Europea podría alterar y podría cambiar todos estos equilibrios, y evidentemente las relaciones comerciales resultarían directísimamente afectadas. Esto, una ligera visión y rápida visión de la economía macro. Pero esto podría afectar directamente, evidentemente, a las empresas británicas, que muchas de ellas cotizan en un índice como el FTSE. Pero, ¿qué pasaría con el resto de Europa? Vamos a ver para ello pues la relación existente entre el FTSE y el DAX alemán, que es uno de los principales pues índices de renta variable en Europa. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que es FX Dispersion, que es un gráfico de dispersión, y vamos a comparar las rentabilidades diarias de FTSE y DAX a lo largo de pues, un periodo que va desde el 2012 al 2016. Podemos ver aquí pues evidentemente cómo se produce esta distribución de estas rentabilidades del 2012, que vemos que hay una dispersión pues bastante elevada. Podemos ver 2013, podemos ver 2014, podemos ver 2015 y podemos ver 2016. ¿Qué podemos apreciar aquí? Bueno, podemos apreciar aquí varias cosas que vamos a comentar y varias cosas que nos pueden indicar pues interesantes conclusiones. Podemos ver que en una primera fase, en el año 2012, hay una ligera descorrelación entre estos índices. Los cuadrantes que nos indican descorrelación sería el cuadrante superior izquierdo y el inferior derecho, ¿vale? Porque este cuadrante indica una revalorización negativa del FTSE que corresponde con una revalorización positiva del DAX el mismo día, ¿vale? Y pues podemos ver cómo se distribuyen en todos los cuadrantes estas cuatro combinaciones que hay, ¿no? Entre positivo y negativo, revalorización positiva y negativa del FTSE respecto a revalorización positiva y negativa del DAX. Aquí tendríamos las revalorizaciones tanto positivas de FTSE y DAX, revalorizaciones negativas de FTSE y de DAX, y revalorización negativa del DAX y positiva del FTSE, ¿vale? Para que nos situemos un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy fácil. Cuando veamos muchos puntos de estos en el cuadrante primero y cuarto, querrá decir que hay una descorrelación bastante efectiva entre los dos activos que estamos comparando. Si además vemos que hay mucha distancia entre los puntos, querrá decir además que tenemos mucha volatilidad, mucha dispersión de los resultados, y por lo tanto tenemos volatilidad. Esto nos lo va a indicar la línea esta, que es la línea de regresión de todos estos puntos. Por lo tanto, aquí vemos cómo en el año 2012 existía una ligera descorrelación entre estos dos índices y había una volatilidad pues relativamente intensa, aunque la mayoría de jornadas había una volatilidad, digamos, que entraba dentro de la normalidad en una horquilla del 1-1%, sí que tenemos bastantes resultados pues más allá del 1,70 y 2% de revalorización o caída en una misma jornada. Además, como la forma es, digamos, una forma rectangular,
¿vale? Podéis ver aquí cómo, ¿no?, la mayoría de la zona de los puntos se halla en una zona rectangular. Podemos ver cómo la volatilidad era más acentuada en el FTSE, que está en el eje X, que en el DAX, que está en el eje Y. Por lo tanto, podemos ver cómo esta es una herramienta que nos da muchísima información de cómo se ha producido la evolución de dos activos en un periodo determinado, ¿eh? Podemos ver diferentes aspectos como es la volatilidad, como es la correlación, etcétera, etcétera. Vista esta introducción, pues bueno, si nos vamos al año 2013 y lo superponemos, lo que podemos ver es que hay un cierto cambio de sesgo y parece que ha habido un ligero aumento de la correlación en este sentido, por esta cola de aquí, aunque por aquí seguimos viendo en zonas altas, podemos ver cómo la descorrelación sigue presente, incluso se acentúa, es decir, hemos visto un aumento, aquí sí que vemos un aumento un poco de la volatilidad, no tanto en valores máximos, sí en valores en dispersión de la masa, de la mayoría de estos puntos, lo que nos da pues esto, una línea de estas características. Por lo tanto, se produce una evolución y se produce un cambio, ¿eh? En momentos positivos se acentúa la descorrelación, en momentos negativos parece que se acentúa la correlación de una forma ligera en el 2013. Si añadimos 2014, que es este color verde, podemos ver cómo este proceso se ha ido acentuando y podemos ver cómo en los casos en que se produce una regresión, una disminución, una caída de los dos mercados, aumenta esa correlación, aumenta de una forma ostensible y también aumenta esa correlación en el momento en que los mercados son positivos. En el año 2015 se acentúa un poco más este proceso de correlación, ¿vale? Y los mercados se van correlacionando. Podemos ahora eliminar los anteriores y podemos ver aquí cómo queda bastante claro que aparte de aumentar la volatilidad, aumentamos también la correlación. ¿Y cómo nos hallamos en este 2016? Pues bueno, este 2016 podemos ver cómo de forma totalmente definitiva y clara en lo que llevamos de 2016 existe una altísima correlación entre FTSE y DAX. Por lo tanto, revalorizaciones del FTSE corresponderán a revalorizaciones del DAX. Caídas del FTSE pueden corresponder a caídas del DAX, con una alta volatilidad, con una alta dispersión de resultados. ¿Esto qué nos dice? Pues que evidentemente si tenemos un Brexit y tenemos una caída contundente del FTSE, veremos seguramente caídas del DAX, quizás no tan acentuadas, pero sí no irán a mucha distancia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Pues que no solo nos fijemos en el FTSE, también debemos fijarnos en los otros mercados para que nos intentemos pues no llevarnos ninguna sorpresa. Bueno, pues espero que todo esto os haya sido de ayuda, os haya sido de interés. Cuidado sobre todo esta semana, insisto, semana muy importante, muy interesante, muy apasionante para quien nos gustan los mercados, pero visto desde la barrera. Visto desde la barrera, este tipo de situaciones se ven mucho mejor, por lo tanto intentar no exponeros excesivamente. Tened cuidado ahí fuera y nos vemos la semana que viene. Un saludo.